Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Victoria Rodríguez en un Date Cuenta Más. Aquí hoy vamos a estar hablando para los emprendedores, para las emprendedoras que quieran aprender cosas diferentes, distintas, innovadoras y que traigan, como dicen, el éxito a su negocio. Vamos a hablar de una oportunidad en emprendimiento con resina epóxica. Para todas las personas que nos están viendo y tienen preguntas o consultas con respecto a ese tema, puede escribirnos al 99 92 22 92 o nos puede escribir también a través del Facebook de GoTV Honduras para que pueda ahí en el mismo live de Date Cuenta dejarnos sus comentarios. Ya vamos a conocer a nuestro invitado el día de hoy. Mientras tanto, veamos cuáles pueden ser algunas de las interrogantes con respecto al tema de las resinas epóxicas. Si te apasionan las manualidades, la joyería y la bisutería con originalidad, alucina con el potencial de la resina epóxica. ¿Qué manualidades puedo hacer con resina epóxica? ¿Cómo elegir la mejor resina para manualidades? Si eres emprendedor o emprendedora y estás pensando cómo iniciar un nuevo proyecto de negocio, acompáñanos a conocer los beneficios que te pueden dar los trabajos con resina epóxica junto a los expertos en el tema. Escribinos a nuestro WhatsApp 99 92 22 92. Queremos conocer tus opiniones. Muy bien, ahí teníamos algunas de las interrogantes con respecto de este tema, así que muy atentos todos ustedes porque vamos a conocer todo lo que pueden elaborar, aparte de bisutería, con pisos, en mesas, al trabajar las resinas epóxicas. Al regresar de la pausa conoceremos a nuestros invitados desde Perú. Ya volvemos en Date Cuenta.
Continuamos en Date Cuenta, listos con este gran tema para los emprendedores y emprendedoras que quieran mejorar, que quieran innovar o que quieran lanzarse al mercado con su propio negocio. Recuerda que en Date Cuenta les damos las herramientas tanto para publicitarse ustedes como emprendedores, como para que puedan aprender y activar la economía nacional de nuestro país, al igual que en muchos otros países que nos están viendo puedan activarlas. Hoy nos acompañan invitados desde Ecuador con grandes noticias para el emprendimiento y poder trabajar materiales increíbles como es la resina epóxica, como lo veíamos en el bloque anterior. Vamos a conocer a Rolando Maldonado. Muy buenos días, Rolando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de compartir los conocimientos. Nuevos emprendimientos se vienen, nuevas cosas. Y muchas gracias por compartir eso para toda la gente que está atenta a lo que es ahora, ¿no? Emprendimientos, nuevas ideas, manejo de nuevos productos, y para eso estamos. Claro que sí, Rolando, muchísimas gracias. ¿Cómo están por allá en Ecuador? Bueno, muy bien, acá en Quito con un poco de frío, hay varios terrazas climáticas, pero bien, muy bien. Qué bueno. Y aparte de todo esto, Rolando, es muy interesante lo que vamos a hablar con la resina epóxica, porque como lo mencionábamos, es una parte para que las personas puedan emprender, adquieran mejores conocimientos y las técnicas adecuadas, claro está, para que puedan utilizarlo directamente en sus propios negocios. Es por eso que estamos listos para hablar del tema el día de hoy. Perfecto. Continuamos hablando con el experto Rolando Maldonado sobre las resinas epóxicas y los trabajos que estos puedan hacerse con este tipo de materiales. Pero antes, cuéntanos qué es resina epóxica, Rolando. Bueno, las resinas epóxicas son polímeros termoestables que se endurecen cuando se mezclan entre sí. Prácticamente es un kit. Es un kit de químicos, ¿no? Son polímeros que se mezclan el uno con el otro y crean una base transparente que se endurece y tiene alta resistencia y alto brillo. Antiguamente se lo utilizaba y hasta ahora para lo que es pisos industriales, pero ahora como todo se va modernizando, hemos lanzado como a la línea decorativa. Es decir, utilizamos los productos epóxicos ya no para lo industrial, sino que como es muy versátil, lo hacemos con la línea decorativa, como es mesas de río, bisutería, lo que es pisos en 3D, murales en 3D, techos en 3D, es decir, es muy versátil para poder trabajar con este producto. Entonces, nosotros a nivel mundial lo que hemos es extendido las capacitaciones para que la gente comience a manejar este producto y se direccionen a una línea específica. Hay personas, por ejemplo, hay mujeres que se dedican a la línea de bisutería, manualidades y joyería y les capacitamos para eso. Hay artesanos que en cambio se dedican a la parte de madera, a la parte de mesas de río epóxico, y hay mucha gente en la construcción que se dedica a pisos epóxicos o sistemas de pisos epóxicos industriales. Entonces lo direccionamos para la gama que ellos quieran escoger y poder producir, ¿no? Porque para eso es lo que invierten en conocimiento, ¿no? Increíblemente amplia la gama de oportunidades que la resina epóxica puede ofrecer. En cuanto a los trabajos que estos puedan, ¿existen diferentes tipos de resina que se puedan utilizar? Sí, hay una variedad y la verdad que las formulaciones van saliendo día a día. Antiguamente solo había una resina de color que se utilizaba para pisos industriales. Después de esta se la hizo más versátil a nivel transparente. Y finalmente, como eso no se podía hacer en vaciados profundos, como este ejemplo que les estoy enseñando, que es un vaciado de prácticamente 10 centímetros, entonces las resinas se han modificado para que puedan resistir la exotérmica al momento que se mezclan la resina con el catalizador y puede hacerse un vaciado profundo y de la apariencia de un cristal. Entonces, sí, hay diferentes tipos de resina. Nosotros manejamos todos los tipos de resina y les capacitamos para el uso, dependiendo para qué. Hay mucha gente que utiliza la misma resina para todo y bueno, tienen problemas con los proyectos, pierden dinero. Entonces, nosotros siempre les guiamos para que no comiencen perdiendo, sino comiencen aprendiendo sin perder. En el caso de las personas, vámonos ahorita al lado de la bisutería. Cuando la emprendedora quiere hacer algo, mire qué bonito lo que estamos viendo ahorita. Esto, antes de que haga la pregunta, ¿esto se hace con resina y así queda de fabuloso?
Bueno, no tengo la imagen a la mano, pero sí, con la resina epóxica se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, en Estamos este viendo momento les ahorita un estoy logo de enseñando. Family que está con varios corazoncitos, está un love también que tiene abajo florecitas y tiene como unas nubecitas ahí. Ese mismo Sí, que tiene perfecto. usted. Exacto. Miren, eso es resina epóxica y el resto es arte. El resto es arte. Nosotros les enseñamos qué productos ustedes pueden mezclar con las resinas epóxicas y qué productos no. Qué reacción haría una resina epóxica con un producto no adecuado y cuáles se pueden poner. La resina epóxica es muy versátil. Uno puede encapsular cualquier tipo de objeto, pero tiene que cumplir ciertas características y eso les vamos guiando siempre para que les salgan los proyectos cada vez más bonitos. Pero siempre es bueno que den rienda suelta al arte, ¿no? Hay mucha gente que se inspira y hace cosas espectaculares. Cada día sacan cosas muy, muy bonitas. Tenemos participantes que han estado en nuestros cursos y realmente sacan, nos envían diseños que han hecho que prácticamente nos quedamos boquiabierta, ¿no? Y a mí eso, la verdad, me deja muy contento. Como dicen por ahí la imaginación es el límite para hacer los trabajos que realmente increíbles. En el caso de la resina epóxica, cuando se trabaja en bisutería, ¿qué tipo de medidas, cómo uno aprende a manejarla de manera de que nos queden los trabajos bien, así como usted nos está enseñando ahorita en pantalla? Ya, primero lo que nosotros le enseñamos es que la resina epóxica viene con una ficha técnica. En la ficha técnica nos enseña cuánto tenemos que mezclar del componente A y del componente B. Entonces, si seguimos los lineamientos que nos da la ficha técnica, no vamos a tener problemas en el tema del secado, de la transparencia, ¿no? Y del acabado. Entonces, hay resinas que nosotros las manejamos tipo 2:1, como es la que estamos viendo. Hay otras que son 142. Hay resinas que son 3:1, todo depende el tipo de resina, pero en sí el proceso del mezclado es muy fácil, es decir, simplemente se mezcla el componente A con el componente B, hay resinas que se mezclan por 3 minutos, hay otras que se mezclan por 20 minutos para que haya una buena homogenización. Una vez que esté la resina bien homogenizada, simplemente lo que se hace es vertir en el molde o en el sustrato que nosotros vamos a ocupar. Entonces, esa parte tiene que ver mucho con cómo la persona realice su mezcla para que el acabado sea excelente. Porque hay problemas a veces que la gente no mezcla bien, mezcla mucho tiempo, la resina se le quema. Mezcla poco tiempo, la resina le queda pegajosa, es decir, nunca se cataliza, nunca se cura, no se homogeniza bien, entonces el proceso de curado es incompleto. Entonces, el manejo de la resina, mientras seamos organizados y ordenados, nos va muy, muy bien. En, Siempre investigando el tema de la ficha técnica y de ahí para adelante no hay ningún problema. en el caso de ese tiempo de mezcla para la catalización o la homogenización del producto, ¿la persona está mezclando a mano, mezcla y mezcla, o existen también otros auxiliares que puedan ayudarnos a hacer esta mezcla? Sí, nosotros siempre les guiamos a las personas que van a hacer este tipo de mezcla. Por ejemplo, ¿qué resina estás ocupando? Ah, estoy ocupando una resina 2:1, perfecto. El tiempo de mezcla va a ser tanto, 2 minutos a 3 minutos a 4 minutos. Entonces, hay un límite de tiempo para mezclar un tipo de resina. Si yo me paso de los 4 minutos, tal vez estoy mezclando 7, 8 minutos, la mezcla se me quema, se endurece al instante y ya no voy a poder hacer el vaciado, ¿no? El vaciado para poder rellenar en el molde. Entonces, hay resinas que en cambio tenemos que mezclar durante 25, 30 minutos para que se homogenice bien tanto la resina como el catalizador, es decir, componente A y componente B, para que para que pueda secarse, ¿no? Para que pueda tener un proceso de curado normal. Entonces, sí hay que cumplir algunos parámetros y son muy, muy importantes. Eso es lo básico. Es decir, antes de hacer la parte artística, necesito conocer la parte técnica del manejo de resina y me va a ir bien. Simplemente es cuestión de ser ordenado nada más. En el caso, usted menciona 2:1, 100:40, ¿esos valores a qué se refiere? Ya, esos valores se refieren, es sencillo. Por ejemplo, si ustedes están viendo los envases en mis manos, el envase grande es del componente A, el envase pequeño es del componente B. Y el componente B es el catalizador, endurecedor o secante. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, a simple vista vemos que el uno es más grande que el otro. ¿Qué quiere decir? Que el de acá tiene 2 veces el peso del de acá. Por eso le decimos que la resina se llama 2:1, porque esta resina, este kit, este juego, el componente A
es 2 veces mayor al componente B, es decir, es el doble del tamaño. Entonces, la conocemos así fácilmente y la gente se guía. Hay resinas que en cambio me dicen que el componente A es 100 y el componente B no es 50 como el de aquí, que es la mitad, sino es 42, es un poquito menos de 50. Entonces, simplemente le llamamos resina 142 o UT 142. Y hay resinas que en cambio el componente B es la tercera parte del componente A, que quiere decir que es una resina 3A1, que es simplemente la tercera parte del componente A. Nuestro catalizador, el componente B, es la tercera parte del componente A. Entonces, esa es la partecita como que a veces más la gente se confunde, porque cuando van a una tienda de resinas no le dan la información completa dependiendo del uso. Esta, por ejemplo, una resina, la que es 150, como la que tengo en mis manos, solo me da hasta unos 7-8 milímetros de vaciado. Pasado ese volumen, ¿qué es lo que va a pasar? Que la resina se me recalienta y se me quema. Entonces, si es que yo voy a hacer, por ejemplo, a encapsular un objeto como este de aquí, que tiene 10 centímetros, y yo utilizo una resina que solo me da para 1 centímetro, obviamente que se me va a quemar. Esto de aquí se va a endurecer al instante, se va a amarillentar y se comienza a deformar como un plástico quemado. Entonces, esas son cositas como especiales que tenemos que entender de la resina. En las capacitaciones que nosotros damos, hacemos énfasis en la parte técnica, porque siempre queremos que los participantes no cometan errores y no pierdan el producto, porque el producto puede ser a veces una inversión que ha tenido, entonces que no pierdan su inversión. Los productos a veces no son baratos dependiendo del país, entonces la idea es que desde el principio comiencen con proyectos exitosos. Claro que sí, y esa es la clave del éxito en este tipo de trabajos, el conocimiento, aprender bien para que podamos nosotros, que la inversión que tengamos acá sea realmente de valor. Nos tenemos que ir a la pausa comercial, Rolando, pero al regresar vamos a hablar de la duración o el tiempo de vida que tienen los trabajos realizados con resina epóxica. Ya volvemos en Date Cuenta. Le recuerdo 9992-2292, nos puede dejar su comentario a través del Facebook de GoTV en el live de Date Cuenta. Ya volvemos.
Continuamos en Date Cuenta como siempre. Nosotros le preguntamos a los expertos. Nos acompaña hoy Rolando Maldonado desde Ecuador, hablándonos sobre el tema de las resinas epóxicas para emprendimientos, para que usted pueda tener su negocio con algo innovador, para que pueda reforzar lo que ya tiene y así aprender nuevas técnicas con el trabajo en resinas epóxicas. En este caso de las resinas, cuando hablamos en la parte de bisutería, ¿esta tiene algún peso extra que nos pueda hacer incómodo o la resina es súper maleable y muy llevadera? Sí, bueno, una de las ventajas de la resina epóxica es el peso, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, si yo tengo un llaverito, ¿no? Por ejemplo, como este llaverito de aquí, o como el de acá, si yo lo tuviera de vidrio o de cristal, va a pesar prácticamente unas 20 veces de lo que está pesando en este momento. Es decir, la resina epóxica, a pesar de que es tan liviana como que fuera un plástico, es tan resistente como que fuera, o sea, tiene resistencia mecánica, resistencia al golpe, resistencia a la contracción. Yo la quiero romper, no la puedo romper. Si la tiro contra el piso, no se me va a quebrar. Entonces, son una de las ventajas por la que se ha llegado más bien a cambiar, que antes se hacía tal vez de cristal o antes se hacía un piso de cerámica, ahorita se hace pisos epóxicos, es decir, el recubrimiento de un piso es prácticamente el que yo tengo en la mano y es donde va a haber tránsito pesado. Entonces, la resistencia es muy buena de las resinas epóxicas. Tiene una resistencia, si es que la resina epóxica es 100% sólido, tiene una alta resistencia al tráfico. Y por eso es que es tan flexible para utilizarlo para diferentes acabados, ¿no? En el caso de la resina que se utiliza para los pisos, tú mencionabas que de igual manera tiene un peso muy liviano, que no es igual de pesado que la cerámica, entre otros que mencionaste. Pero ¿cuál es la duración de un piso con resina epóxica con el tránsito y los pesos que pueda llevar? Ya mire, la duración depende siempre del tráfico. ¿Para qué lo voy a utilizar? Si yo voy a poner un piso epóxico o un recubrimiento epóxico, este sistema lo pongo en una nave industrial donde va a transitar maquinaria pesada, donde van a estar montacargas. Es decir, la vida útil del piso se va prácticamente a disminuir. Es decir, yo tendría que hacerle un mantenimiento cada año para lo que es simplemente lo que es el tráfico pesado. Siempre hay una destrucción acelerada. Pero si yo pongo en una vivienda, en una casa, prácticamente me va a durar toda la vida. Lo único que tendría que darles un mantenimiento estético de brillo o de rayones. Por ser un polímero, el piso epóxico tiende a rayarse, pero en cambio tiene una gran ventaja, que yo lo puedo pulir en cualquier momento y va a volver a quedar como nuevo. Entonces el proceso del pulido es muy sencillo, ¿no? Le vuelvo a dar el brillo que tenía desde el principio. Otra de las ventajas de un piso epóxico es que yo puedo hacer el diseño a mi gusto, un diseño personalizado, un diseño en 3D. Es decir, yo puedo hacer lo que tenga en la mente, ¿no? Si es que quiero poner un logo en el piso y quiero que ese logo dure años, yo lo puedo hacer. Simplemente lo que tendría que dar un mantenimiento de brillo. Y otra ventaja es la resistencia, como decía, la resistencia mecánica. Si yo le doy un martillazo o un golpe fuerte a un piso de porcelanato normal, se me va a trizar, se me va a quebrar, se despostilla, pero si yo le doy un martillazo a un piso epóxico no le pasa nada. Entonces hay esas ventajas del piso epóxico. Uno que es un piso completamente esterilizado, es decir, me va a servir para lo que es un quirófano de un hospital, una planta industrial de alimentos. Es decir, es exigencia prácticamente que tenga un piso epóxico, por lo que no almacena bacterias. Entonces, todas esas ventajas a nosotros, ¿qué nos ayuda? En ver prácticamente que se va separando de otros productos que se utilizaban antiguamente y nos ayuda a facilitar la vida para otras cosas. Entonces, siempre, si hablamos de piso, la gama de beneficios es muy alta. Si hablamos de, por ejemplo, de mesas o decorativos, como por ejemplo esta tablita que yo tengo aquí en mis manos, que está hecho, es un mixto, ¿no?, entre madera y resina epóxica ultra transparente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo utilizar esto tanto como una bandeja, como una tabla de picar, puedo utilizar para muchos usos que antes prácticamente no había. Entonces, todo eso nosotros les ayudamos a conocer lo que pueden hacer. O sea, pueden hacer muchas cosas con lo que es resinas epóxicas. En este caso estamos hablando solo de bisutería, nos abrimos un poquito para ver otros campos, así como desde afuera de lo que se puede hacer con resinas, pero en sí,
a nivel decorativo también es muy amplia la gama de productos que se puede sacar. En cuanto a la resina epóxica, de hecho me encantó eso que mostraste ahorita porque parece vidrio lo que tiene el concepto ahí en la madera y es espectacular, me encanta. Y eso es resina epóxica con ese brillo que se le da, ¿verdad? Sí, sí, es una resina epóxica ultra transparente, es una resina de vaciado profundo, en este caso 2 pulgadas, pero nos puede dar prácticamente hasta unos 10 centímetros de vaciado. Yo podría hacer de 10 en 10 centímetros, podría ser hasta un cubo de 1 metro y va a ser siempre transparente. Entonces, imagínense, este de aquí tiene mucho tiempo, todavía sigue transparente. Si yo quisiera que se vea mucho más transparente, lo que hago es simplemente darle un pulido con un juego de lijas y pulimento y va a quedar como un cristal nuevamente. No sé, Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Que yo lo puedo volver a hacer transparente cuando yo desee, o a darle brillo cuando yo desee. O si el cliente me pide matizado, le doy matizado. Entonces, esto es una madera vista, no tiene resina en la madera, pero está combinado prácticamente con lo que es un acompañamiento o un decorativo de resina epóxica a un lado. Entonces, detalles sencillos que se puede hacer como obsequio, como regalo. Se lo puede poner en la percha de algún bazar, en la percha de algún supermercado, ¿no? Son cosas extraordinarias que actualmente suelen hacer nuestros participantes, los participantes de nuestros cursos. hermosas las manualidades, hermosos todos los trabajos que se pueden crear con la resina epóxica. Nos tenemos que ir nuevamente a una pausa comercial. Les recordamos 9992-2292. Ese es nuestro WhatsApp o nos puede dejar su comentario en el Facebook de GOTV Honduras en el live de Date Cuenta. Al regresar vamos a hablar, aparte de, ya hemos mencionado las resinas, los usos que le podemos dar. Nos ha mostrado Rolando incluso este hermoso detalle de madera junto con resina, la forma en la que lo podemos ver, pero también podemos encapsular con la resina epóxica y ya vamos a ver qué cosas podemos hacer en encapsulados y cómo lo podemos realizar. Ya volvemos. Continuamos en Date Cuenta, siempre preguntándole a los expertos, miércoles de emprendimiento, dándole también las herramientas a nuestros emprendedores y emprendedoras para que puedan mejorar y perfeccionar sus trabajos o puedan traer algo innovador. Trabajos con resina epóxica, manualidades, bisutería, hemos visto pisos, mesas que se pueden realizar con este increíble material. Ahora, dentro de la resina también se menciona encapsulados. Cuando decimos encapsulados, ¿a qué hacemos referencia con esto, Rolando?
Ah, perfecto. Bueno, cuando hablamos de encapsulados, hablamos que nosotros podemos sumergir cualquier tipo de cuerpo dentro de la resina epóxica. Espero que se pueda apreciar un poquito ahí, que no me moleste la luz. Es decir, por ejemplo, aquí tengo encapsulado una velita, ¿no? Puedo sumergir cualquier tipo de objeto, pero tiene que cumplir algunas características, como que esté libre de humedad, libre de grasa, libre de productos que puedan despedir suciedad. Entonces, para eso se hace un proceso de sellado y después se puede sumergir dentro de la resina epóxica. Pero no dentro de cualquier resina epóxica, porque mucha gente simplemente lo que hace es compran resina, a veces compran resina poliéster o compran resina la normal. ¿Y qué es lo que pasa? Que el rato que vacían se les quema y se les comienza a deformar. Entonces, para este tipo, por ejemplo, este encapsulado que tengo en mis manos, que es algo pequeño, pero bueno, tiene más o menos unos 10 centímetros, utilizamos una resina de vaciados profundos, que se llama, esta es una resina prácticamente que se llama UT142, es una resina de marca de Corpox, especializada para este tipo de encapsulados, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer, ayer me preguntaba un participante de España, una persona de España, me preguntaba que cómo hago un trabajo de estos, porque cuando hacen un vaciado quieren hacer el efecto de mar, toda la resina se le dispersa y las olas no le van a quedar como la de aquí, entonces las olas se les abre, ¿y qué es lo que pasa? Que no pueden lograr este acabado. Entonces, para este se utiliza una resina que se llama AB150, que es una resina de alta viscosidad. Entonces, cada una de los objetos decorativos que nosotros vayamos a hacer, siempre tienen que ir acompañado de una asesoría de qué resina puede utilizar. Por ejemplo, aquí tengo una resina ultra transparente, estas son unas muestritas que se les da a la gente, de cómo queda la transparencia de la resina UT142, una resina de vaciados profundos. Hay gente que le gusta dejar burbujitas, hay gente que en cambio le gusta muy transparente, pero sí, es de eso prácticamente. Identificar qué resina puede utilizar para este tipo de trabajo y una vez identificada la resina, cómo es el proceso de la mezcla. Por ejemplo, el proceso para hacer esto necesito mezclar prácticamente lo que es 25 a 30 minutos, dependiendo también el clima, ¿no? Dependiendo en qué temperatura ambiente estoy yo. Entonces, miren, que para un tipo de trabajo es una resina y para otro tipo de trabajo, como el encapsulado, es otro tipo de resina. Muy bien, en el caso de los encapsulados, Rolando, hay un auge, no sé, porque he visto muchísimas preguntas de cómo encapsular líquidos, por ejemplo, agua, algún jugo, leche materna. ¿A qué se debe este auge en encapsular leche materna, por ejemplo? Sí, bueno, el auge se debe más bien a los personalizados. Cuando hablamos de personalizados, qué sé yo, se le cayó un dientecito el primer dientecito de mi bebé. Entonces yo quiero conservarlo para siempre en un llaverito o tal vez en un colgante. Entonces, ¿puedo encapsular el dientecito? Sí lo podemos hacer. Obviamente que esté libre de humedad, que esté limpiecito, lo podemos encapsular. Pero ya esto trasciende un poco más allá. Hay muchas personas, en general, en grupos de madres o personas que han tenido un bebé, dice, yo quiero encapsular mi leche materna. Entonces, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Cuando hablamos ya de líquidos y productos que van a estar en contacto con la resina epóxica, ya tenemos que prácticamente usar mucha parte química. Por ejemplo, para la leche materna lo que tendríamos que hacer es un proceso de conservarla, ponerle un conservante, hacerle un proceso para que la leche materna no se descomponga. Luego de esto, un proceso de deshidratación. Y cuando ya nos queda el polvito de la leche materna, obviamente con ese polvito mezclando con nuestra resina epóxica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aretes, vamos a hacer unos colgantes, vamos a hacernos una pulsera. Es decir, puedo conservar la leche materna que le di a mi primer hijo, lo puedo conservar como tal vez como una pulserita para mi propio bebé o tal vez unos aretitos para mi niña. Es decir, lo podría conservar de por vida como un recuerdo. Entonces, eso hace que prácticamente cuando es algo personalizado, nosotros tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? ¿Qué desean hacer? Hacemos la investigación, hacemos el proceso, hacemos las pruebas y les capacitamos a las personas. Eso es cuando quieren encapsular objetos raros, ¿no? Hay gente que desea encapsular animalitos disecados, es decir, de todo, cenizas del perrito que se le murió, cenizas de algún familiar. Entonces,
Todo se puede hacer, pero siempre siguiendo como unos parámetros, un proceso, ¿no? Un proceso para que le pueda durar de por vida, ¿no? Muy interesante, realmente no me imaginé que con la leche materna se pudieran hacer también este tipo de encapsulados o trabajos con la resina epóxica. En cuanto a la resina, al escuchar la palabra epóxica me suena a tóxico. ¿Existe algún nivel de toxicidad dentro del trabajo que vamos a estar realizando con resinas? Perfecto. La resina suena, o sea, el nombre de la resina es resina epoxi, ¿no? Pero no tiene nada que ver con tóxicos. Es decir, sí tiene una normativa de seguridad, una normativa que tenemos que cumplir como todo producto químico. Es decir, cuando nosotros destapamos una pintura de pared o una pintura de carro o un poliuretano o cualquier tipo de pintura, siempre viene una normativa que nosotros tenemos que seguir, que es de seguridad. Es decir, no tenemos que inhalar los vapores, no tenemos que tal vez meternos a la boca, es decir, no tenemos que estar en contacto la piel todo el tiempo. Todo eso nos viene prácticamente en la parte de seguridad de los envases, ¿sí? En la parte de seguridad de los envases nos viene la normativa de seguridad. Pero en el tema de la resina epóxica, cuando nosotros estamos ya trabajando constantemente con resinas epóxicas, tenemos que siempre trabajar en un lugar ventilado, ¿no? Es como cualquier producto químico. Si yo me dedico a pintar carros, tengo que estar pintando en un lugar ventilado, utilizar aparatos de protección como mascarillas, etcétera. Lo mismo se lleva a lo que es las resinas. Si es que yo voy a trabajar en grandes cantidades, hacer pisos industriales, estar en contacto a diario con la resina epóxica, obviamente que tengo que utilizar lo que es herramientas de protección, de seguridad. Para lo que es el tema de cositas pequeñas como artesanías, como lo que es bisutería, joyería y todo eso, yo lo puedo hacer tranquilamente en un lugar ventilado sin necesidad de utilizar mascarillas para gases. Lo que podría estar utilizando es guantes. Lo que sí hay que tomar en cuenta es el tema siempre de alergia, ¿no? Hay gente que es alérgica a la resina epóxica, entonces es necesario que usen guantes, que usen su mascarilla, que usen sus gafas para que no les traiga efectos Muy bien. a corto plazo. Correcto, hay que tener cuidado. Nos dicen en el 99 92 22 92, hola, ¿cómo puedo hacer para tener cursos con ustedes y aprender a usar las resinas? Ya, nosotros damos capacitaciones en toda Latinoamérica, es una empresa multinacional de Corpox. Las capacitaciones las damos muy completas. Cuando enseñamos pisos, enseñamos murales, enseñamos techos en 3D, enseñamos las famosas escaleras en 3D que nadie lo está haciendo todavía en Latinoamérica. Es decir, damos cursos muy completos y les vamos guiando después del curso hasta cuando sus proyectos son exitosos. Es decir, termina el curso y no es que quedan ahí, sino que les seguimos apoyando hasta cuando la gente ya prácticamente no dependa de nosotros, simplemente ya estén expertos. Excelente respuesta. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Rolando, al regresar vamos a hablar de las formas que podemos darle también a la resina con geodas, podría ser uno de ellos, o si podemos hacer esculturas. Ya volvemos en Date Cuenta.
pregunten a mí, preguntémosle a los expertos. Continuamos en Date Cuenta hablando de las resinas epóxicas y los trabajos que nuestros emprendedores o emprendedoras puedan crear con esto. Como decimos, el límite es nuestra imaginación para poder hacer estas grandes bellezas como nos ha mostrado Rolando desde Ecuador con las resinas epóxicas. Hablamos de bisutería, hemos hablado de vaciados que nos pueden mostrar en pisos, en la parte de encapsulados. Ahora, hay otro término que me llama bastante la atención, geodas. ¿Qué son las geodas, Rolando? Bueno, las geodas prácticamente son unas piedras minerales como estilo redondas, ovaladas, que cuando se las abre se encuentra como cristales de diferentes colores dentro. Y esa gama de colores es muy hermosa, es decir, las geodas se las llega comercializando desde hace muchos años, pero son muy escasas. ¿Qué es lo que pasa? Que la resina epóxica es tan flexible, es tan versátil para hacer, para hacer arte, que la gente, como dicen ustedes, la imaginación es el límite, es decir, hacen imitaciones de geodas, hacemos imitaciones de geodas cada vez más bonitas. Entonces, veo que muchos participantes de nuestros cursos, cuando salen del curso, comienzan a idearse cosas, no sé, sueñan cosas bonitas y prácticamente nos mandan las fotos y son espectaculares. Entonces, esos son las geodas, son imitaciones hechas con resinas epóxicas, ¿no? Perfecto. En cuanto a los trabajos en resina, vi uno que había un video donde tú estabas con un cubo enorme, creo que tenías unos trozos de madera. ¿Se puede hacer molduras con la resina epóxica, como por ejemplo una escultura? Sí, claro. Las resinas epóxicas, bueno, lo que es de escultura se utiliza también lo que es resinas poliéster, con lo que es fibra de vidrio. Es decir, yo puedo darle la forma que yo quisiera, si es que quisiera hacer un molde. Aparte de estructuras y moldes, puedo hacer rellenos con resinas epóxicas y puedo hacer moldes también con resinas epóxicas. Es decir, cualquiera de las dos resinas, tanto poliéster como epóxica, me va a servir para hacer estructuras, moldes, lo que es esculturas. Sí, o sea, es decir, la variedad de cosas que yo puedo hacer es inimaginable, es decir, no tiene límites. ¿Alguna de las cosas que podemos nosotros encapsular con la resina epóxica puede perder sus propiedades o de qué manera podemos conservarlas y cuidar que no vaya a perderlas? Sí, bueno, normalmente pierde las propiedades cuando es el tema, por ejemplo, encapsulo una rosa y la rosa ha tenido algo de humedad. Entonces, normalmente una rosa tengo que hacerle un proceso de ternizado para que pueda resistir y no pueda perder el color. Lo mismo pasa con las fotografías, dependiendo en el papel que ha sido impreso, me va a resistir o no al tiempo. Entonces, siempre es importante saber qué resina voy a utilizar para encapsular y qué objeto voy a encapsular, porque hay resinas que vienen con aditivos que son un poco fuertes y el momento que yo pongo una fotografía y quiero encapsularla, se le sale el color. O hay, por ejemplo, resinas que le quitan el color a las rosas porque tienen sus aditivos. Por más que esté eternizada, no tenga humedad, si no pongo la resina correcta, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a perder el trabajo, ¿no? Me va a tocar seguir experimentando hasta llegar con la resina correcta. Entonces son algunos factores que nosotros le vamos guiando a todos nuestros participantes para que prácticamente les vaya muy bien. Tú mencionas bastante la humedad al evitarla con el uso de las resinas, pero en internet hay varios videos donde la gente, por ejemplo, yo estoy con una naranja o un limón en este momento, lo acabo de partir y en teoría lo encapsulan con la resina. ¿Es esto posible o lleva también otro tratamiento? Sí, es decir, yo como demostración lo puedo hacer, pero por ejemplo, si yo voy a encapsular una naranja, un limón, tengo que hacerle un proceso de sellado. Por más que yo selle la naranja con toda la humedad y con todo el jugo que tenga dentro, tengo que sellarle. ¿Por qué? Porque si no, en el momento que la resina comienza a hacer la térmica para endurecerse, el limón o la naranja comienza a botar prácticamente la humedad y empaña toda la resina. Entonces, siempre lleva un proceso. Normalmente en los videos que vemos en internet, en YouTube, en todo lado, no nos dan el proceso completo, sino nos dan la parte como más sorprendente. Entonces, a veces pensamos que sí, que podemos encapsular algo que está con humedad, pero eso, ¿qué es lo que puede pasar? Que por el momento sí está encapsulado, pero después comienza como a podrirse y la resina comienza a cambiar de color. Entonces, hay algunos parámetros que hay que respetar en el tema. O sea, la resina sí nos da para hacer muchas cosas, pero hay algunos parámetros que sí hay que respetarlos para que nos salga bien.
Perfecto, te hice esta pregunta porque realmente confiamos bastante en los videos que observamos en la internet, pero la importancia que tiene de recibir la información correcta, todos los tutoriales que podemos recibir, por ejemplo, de parte de ustedes, son muy valiosos. Tengo un mensaje por acá que estoy segura no lo van a poder leer porque es bien largo y nos consultan al 9992-2292. Buen día, tengo una consulta sobre la resina epóxica. Una vez que se hace un trabajo y si este sale mal, por ejemplo, un llavero, ¿se pierde la resina o se puede volver a hacer líquida y de qué manera? Bueno, depende, ¿no? Si yo hago un llavero y me salió mal por A o B motivo, depende del motivo. Si mezclé mal la resina y el catalizador y está fresco, es decir, hay partes secas y hay partes que nunca secaron. ¿Qué es lo que me va aquí tengo dos opciones, o bien sacar simplemente la parte que no secó y rellenar con una resina que esté bien homogenizada, ¿sí? Lo puedo recuperar, pero hay a veces que ya no se puede recuperar. Si no mezclé bien la resina con el catalizador y quedó fresco para siempre, me toca vaciar nuevamente del molde, es decir, tendría que sacar nuevamente el objeto de limpiar mi molde y volver a colocar una resina ahora sí que esté bien catalizada. Entonces, depende del problemita, pero nosotros siempre le damos una solución para que sea como que no pierdan dinero, porque hay mucha gente que se desanima y dice, no, ya perdí dinero, ya no quiero volver a trabajar con resina. Pero en todo caso, nosotros siempre les damos soluciones que no sean tan costosas. Siempre la última opción le damos es volver a cambiar o volver a hacer un vaciado de resina. Entonces, hay soluciones sí, pero hay cosas que a veces ya realmente no tienen solución. Muy bien, en el caso, Rolando, de la resina cuando se trabaja y esta se pone amarilla, cuando en realidad debería de ser transparente, ¿a qué se debe? A ver, hay resinas que se amarillentan por el tema del contacto con los rayos UV. Es decir, hay resinas que no tienen protección UV. Si yo voy a hacer un piso epóxico y ese piso epóxico va a ser tal vez de un color, un 3D. ¿Qué es lo que pasa? Que con los meses, con los años, mi resina puede tornarse amarilla. Entonces va perdiendo como las propiedades porque prácticamente le está atacando los rayos UV directamente. Bueno, estamos hablando de algo que es prácticamente algo grande, un piso, ¿no es cierto? Que está expuesto. Pero para esto también hay soluciones, porque lo que le hacemos nosotros es un recubrimiento final de un poliuretano que tiene protección UV para que resista prácticamente a los rayos. Ahora, lo que es llaverito, lo que es cosas de bisutería, eso no se torna amarillo. Si es hecho con una resina epóxica, no se torna amarillo porque no está siempre en contacto con el sol. Es decir, no está en la intemperie. Entonces, a nosotros nos puede durar muchos años. Y si algún momento se matiza, es decir, va perdiendo transparencia, que es algo normal porque es un polímero, lo que hacemos es simplemente pulirle y vuelve otra vez a ser transparente. Es decir, si yo tengo capaz un recuerdo hermoso con la leche materna de mi primer hijo y quiero que eso me dure de por vida, pero con el tiempo perdió el brillo, yo le puedo volver a dar el brillo o simplemente darle otro bañito de resina epóxica y queda completamente como nuevo. Entonces, Perfecto. estas son algunas ventajitas que tiene la resina que por eso que la gente le encanta. Un mundo de oportunidades y de creatividad la que podemos crear con la resina epóxica y podríamos hablar muchísimo de ella. En otras ocasiones, más adelante, vamos a venir con otro tema de resinas epóxicas, pero se nos acaba el tiempo. En este caso, Rolando, ¿cuáles son tus consejos para las personas que nos están viendo y quieran emprender nuevamente o quieran emprender para sacar adelante a su familia? No, bueno, el consejo que yo les doy es simplemente guiarse de gente que lleva muchos años en esto, de gente experta, de gente que realmente habla con criterio, con propiedad. Hay muchos grupos, ¿no?, de Facebook que les dan unas guías erróneas y la gente sigue perdiendo plata y se desanima. No se desanimen, nosotros damos asesoría completamente gratuita, sigan en nuestras redes sociales, damos capacitaciones también, las capacitaciones son muy completas. Miren todo lo que puedan ver en internet, en YouTube, y eso les va a abrir un poco más la mente. La parte técnica déjennos a nosotros, que nosotros les enseñamos a ustedes. Es decir, si ustedes ven algo que les encanta, algo extraordinario, algo que pueden emprender, háganlo sin miedo, simplemente nos consultan, tienen nuestras redes sociales de Colpox, en Facebook, síganos en Facebook, si desean inscribirse a los cursos, estamos abiertos las inscripciones. Es decir, no se desanimen, que pueden hacer maravillas con esto. Perfecto. Rolando, tengo entendido que este fin de semana también tienen capacitaciones gratuitas para las personas que quieran aprender a trabajar con resina epóxica. Cuéntanos un poquito sobre esto brevemente.
Sí, exacto. Bueno, este fin de semana, el día sábado, 4 de la tarde, hora Ecuador, les invitamos a una capacitación gratuita de encapsulados. Es decir, las personas que recién se conectan o recién ven el tema de la resina epóxica van a ver un poquito más a profundidad de qué se trata. Es decir, vamos a hacer prácticas con resina epóxica de encapsulados y pueden aprovechar de una vez para emprender. Vamos a hacer esto por medio de Facebook Live, pueden conectarse tranquilamente sin necesidad de inscribirse, realmente se conectan, o si no, contáctense con nuestros asesores en Honduras, prácticamente de Colpox Honduras, tiene su asesor, y nos van siguiendo en las redes sociales, ahí vamos a estarles compartiendo los horarios y todo de las capacitaciones gratuitas y de las capacitaciones técnicas que son un poco más avanzadas, que vamos a estar dando durante todo el año, ¿no? Tenemos prácticamente más o menos unos 10 cursos diferentes disponibles prácticamente para formarse como expertos avanzados en manejo de resinas epóxicas. Perfecto. Rolando Maldonado desde Ecuador nos está comentando, nos comentó en el programa del día de hoy todos los trabajos que se pueden realizar con la resina epóxica y las oportunidades que usted como emprendedor o emprendedora tiene para utilizarla y tener ese ingreso que tanto necesitamos en nuestros hogares. Rolando, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Date Cuenta. Muchas gracias a ustedes, muy gentil por la invitación. Gracias. Antes de irnos, tenemos algunos mensajes que me gustaría compartir de nuestros televidentes. Nos dice Karina Moreno, es verdad, excelente empresa, me consta. Excelentes saludos, nos dice Anthony Anderson, Susi Dayanara, los mejores capacitadores con resinas epóxicas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes de Date Cuenta. Con esto concluimos nuestro programa el día de hoy. Les recordamos en punto de las 8 de la mañana, siempre a través de la pantalla de GoTV, su programa Date Cuenta, preguntándole a los expertos. En pantalla ya nos va a colocar las redes sociales para que usted pueda abocarse y conocer un poco más sobre las capacitaciones gratuitas para emprendedores. Se despide de ustedes Victoria Rodríguez. Hasta la próxima. Los dejamos con algunas ventajas que tiene el producto de resina epóxica. Algunas ventajas de trabajar con la resina epóxica en manualidades. 1. Su transparencia. Con el aspecto de cristal, esta resina sintética te permitirá imitar joyas, proteger fotografías y encapsular flores y objetos de gran transparencia. 2. Su dureza. Frente a otros tipos de resinas epóxicas, debes elegir para joyería las que posean una gran dureza. 3. Fabricación en serie. Los moldes de silicona ya fabricados o creados por ti mismo te permitirán agilizar tu trabajo y crear varias piezas al mismo tiempo. 4. La pigmentación. Se trata de un producto líquido viscoso que se puede colorar fácilmente. Los pigmentos utilizados pueden ser líquidos, en polvo o en pasta. Además, permiten conseguir acabados opacos, translúcidos, nacarados y fluorescentes o neón. 5. Son de uso sencillo. Solo necesitas mezclar el componente A o resina con el componente B o catalizador y aplicar la resina o ponerla en el molde. 6. Diferentes técnicas. Puedes aplicar el cristal líquido en capas o laminados para barnizar, pero también para realizar inclusiones y encapsulados en su interior. ¿Y tú? ¿Qué otra cosa se te podría crear con resina epóxica? We dance,